La Fundación Politécnico del Norte y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador le dan la más cordial bienvenida a Liliana Beatriz Herrera Nieves, doctora en Educación con énfasis en Tecnología Educativa de la Universidad de Granada, magíster en L-Learning, UOC, UNAP, fonoaudióloga, especialista en edumática, informática para la educación, con habilidades en el uso de plataformas de aprendizaje, herramientas de autor, web 4.0, aplicadas a la educación en todos los niveles, diseño de recursos educativos digitales accesibles y abiertos, diseño universal de aprendizajes y cursos MOOC, experiencia en coordinación del Departamento de L-Learning en Educación Primaria y Media, docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación y miembro del equipo pedagógico del proyecto de educación virtual adscrito a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad del Atlántico. Bienvenida, doctora. Recursos educativos digitales accesibles. Una mirada desde la praxis universitaria. Esta investigación está siendo desarrollada por los profesores Martín de la Hoz y quien les habla, Liliana Herrera, ambos vinculados a la Universidad del Atlántico. El eje temático es Tendencias educativas, las TIC y la enseñanza inclusiva. En el contexto universitario, como en todo entorno educativo, se deben desarrollar prácticas inclusivas que permitan dar respuesta a las necesidades específicas de los estudiantes. Es por ello que los docentes deben implementar estrategias pedagógicas que valoren la individualidad de cada uno de ellos. La educación inclusiva inició desde finales de los años 80 y principios de los 90. Sin embargo, su inicio se remonta desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en donde se subraya la educación como un derecho fundamental al expresarse en ella que toda persona tiene derecho a la educación. El concepto de educación para todos ha evolucionado a lo largo de los años, transformando la adopción de un nombre, pero manteniendo el espíritu de derecho inalienable. Asimismo, con este enunciado se plantea la idea de que las personas con discapacidad tienen igual derecho a ser educadas a aquellas que no presentan ningún tipo de discapacidad. Por eso, la educación ha recorrido un largo camino para llegar a ser inclusiva. Teniendo en cuenta este planteamiento, la educación en todos sus niveles, incluyendo la educación superior, debe ser inclusiva, promoviendo la accesibilidad, la resolución de necesidades en todos los aspectos para que se garantice el acceso, permanencia y egreso exitoso a todos los estudiantes. Por otro lado, la pandemia por COVID-19 ha impactado en la educación, afectando el 91% de los estudiantes a nivel mundial y poniendo en riesgo su acceso y permanencia al sistema educativo. La enseñanza por medios virtuales ha sido soporte fundamental para que los procesos formativos no se detengan. No obstante, se debe asumir el reto del acceso a la educación, la calidad, la equidad y la inclusión de los estudiantes con discapacidad en esta modalidad. Este reto puede respaldarse con experiencias como la presentada por Vargas en educación básica e Hilera y Campo en educación superior. Ellos destacan el papel de los autores de los contenidos digitales, haciendo un llamado para que se consideren pautas de accesibilidad con el fin de que lleguen a la mayor cantidad de personas. También han surgido una serie de acciones como el diseño y ajuste de recursos educativos en diferentes formatos. El uso de estos y prácticas educativas abiertas buscan cerrar las brechas y favorecer la educación para todos, incluidos aquellos estudiantes con discapacidad. La investigación se desarrolla bajo un paradigma interpretativo, el cual propone adentrarse a la realidad social desde la perspectiva de los propios autores y emplea el método de investigación-acción participativa.
definida por Falsborda como una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo de actitudes y valores y un método de trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno. Esta investigación implica la participación abierta de la población objeto de estudio para tomar decisiones comprometidas con su bienestar. El universo de estudio son los docentes y estudiantes del programa de licenciatura en Educación Especial de la Universidad del Atlántico. La muestra seleccionada de forma aleatoria estuvo conformada por 21 docentes y 154 estudiantes, con representatividad de todos los semestres académicos e incluyendo estudiantes con discapacidad auditiva y visual. Para el estudio se utilizaron diferentes instrumentos y técnicas como lo son la observación participante y el cuestionario. Estos cuestionarios fueron dos, uno dirigido a docentes y otro a estudiantes, y para su diseño se consideraron los principios de diseño universal de los recursos educativos digitales, tomando como referencia lo expuesto por Mays, Meyer y Rose. La investigación sigue en curso y sus resultados parciales dan cuenta de las características y usos de los recursos educativos digitales por parte de la comunidad académica de estudio y su percepción acerca del impacto de los recursos en la práctica de la educación superior inclusiva. Con respecto a este dato, se observa que los profesores, en un 24%, tienen entre 15 y 10 años de experiencia, y el 76% entre 12 y 30 años de experiencia. También se observa que los estudiantes que participaron en el cuestionario pertenece un 69% a los primeros 4 semestres y al 31% a los últimos 4 semestres de la carrera. Tanto estudiantes como docentes coinciden en que los formatos de los recursos educativos digitales más utilizados son inicialmente el Word y el PDF. Es decir, el texto. Le siguen las diapositivas, los videos y en última instancia las imágenes. Es importante mencionar que en los videos la mayoría de docentes y estudiantes manifiestan que estos videos no son elaborados por los propios profesores, sino que son reutilizados de otros docentes y se utilizan teniendo en cuenta las licencias de uso. En cuanto a lo que se refiere a la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el aula, el 94% de los docentes expresan que los recursos educativos que utilizan posibilitan el acceso a la información a los estudiantes con discapacidad. Sin embargo, esta respuesta contrasta con la recibida por parte de los estudiantes, quienes manifiestan que en un 36% que pocas veces dichos materiales se observan accesibles. Por su parte, el 40% expresó que casi siempre son accesibles y solamente el 19% indica que sí, realmente que siempre son accesibles. Actualmente existe una gran cantidad de recursos educativos, sin embargo, no todos los contenidos cumplen con los estándares de accesibilidad contemplados en el diseño universal. Lo anterior dificulta en gran medida que los estudiantes con discapacidad puedan hacer uso de ellos. Se destaca que los materiales educativos digitales son una pieza clave en la educación de hoy en día, por lo cual son imprescindibles a la hora de la praxis docente, más aún si son planeados y escogidos pertinentemente teniendo en cuenta la facilidad de acceso y cómo ésta promueve la equidad. Por tal razón, se hace necesario que los docentes elijan el recurso educativo adecuado a fin de que exista una buena mediación pedagógica y que se posibilite el aprendizaje significativo y la consecución de logros de aprendizaje. Los recursos digitales ofrecen una amplia gama de posibilidades para que el estudiante interactúe con los contenidos académicos al incorporar elementos multimedia como imagen, sonido, texto, audio o video, reforzando así la comprensión, motivación y una predisposición positiva al aprendizaje. Estos materiales accesibles, aunque se han implementado desde hace tiempo, han tomado mayor auge en la práctica docente actual, la cual se realiza a distancia por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a nivel mundial.
Estos recursos accesibles permiten al docente presentar la información en diferentes medios y se ajustan a los estilos de aprendizaje, favoreciendo así la adquisición y conocimiento para todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad. Los docentes tienen la función de diseñar sus propios recursos y reutilizar los ya existentes, respetando la propiedad intelectual y de acuerdo a las licencias de uso. En las aulas universitarias se encuentra una gran diversidad de estudiantes, algunos con necesidades específicas de apoyo educativo, como por ejemplo los estudiantes con discapacidad. Por lo tanto, es importante utilizar las pautas del diseño universal al momento de producir los materiales educativos. Estos principios pueden marcar la diferencia en términos de accesibilidad y por ende en términos de equidad e inclusión. Esta investigación concluye que es importante mejorar el proceso de educación inclusiva y que los docentes empleen y conozcan la forma de incorporar elementos como la escritura braille, la lectura fácil, el contraste de colores, los macrotipos, el audio, el texto alternativo para imágenes, el closed caption y la interpretación en lengua de señas colombiana, favoreciendo de esta manera a los estudiantes en la forma como acceden a la información. Por lo tanto, esta investigación en curso, en concordancia con la educación inclusiva planteada por el Ministerio de Educación en todos los niveles, pretende seguir indagando acerca de la accesibilidad de recursos educativos digitales, así como los diferentes aspectos que permiten potencializar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Concluida la oratoria, los invitamos a plantear sus inquietudes para comenzar la interacción ponente-audiencia. Muchas gracias.